mientras voy haciendo el esquema de lo que es la teoría cinético-molecular, para terminar ya de explicar todo lo que es estado gaseoso, pero ya vamos resolviendo preguntas, ejercicios del estado gaseoso. En nuestro material vamos al material que dice estado gaseoso, muchachos. Ajá. Listo. Bien. Vamos al material de estado gaseoso. Bien, vamos a ver entonces, yo voy a cerrar aquí volumen molar. Y después la teoría cinético-molecular. Voy a ver por aquí volumen molar. Vamos a ver. Bien, cuando te dicen volumen molar, escúchame bien, cuando un problema te dice volumen molar, es el volumen que ocupa una mol de un gas a determinada presión y temperatura. ¿Ok? A ver, vuelvo a repetir. Cuando te digan qué es el volumen molar, tú vas a responder y vas a explicar así. El volumen molar es el volumen de un gas, de una mol de un gas a ciertas condiciones de presión y temperatura. Entonces vamos a poner, volumen molar es el volumen que ocupa, una mol de un gas a ciertas presión y temperatura. ¿Ok? Ese es el volumen molar. O sea, por ejemplo, si tú quieres saber qué volumen tiene una mol de un gas, pues tendrás que saber a qué presión y temperatura está sometido. Por ejemplo, te puede decir a 27 grados Celsius o a 5 atmósferas, 3 atmósferas, 4 atmósferas. Entonces, en ese caso, para una mol, aplicas pavo ratón y haces esto, mira. Por ejemplo, te dice cuál sería el volumen molar. Entonces, solamente este número en mol pasaría abajo y solamente multiplicarías R por T sobre P. Nada más. Ese es el volumen molar. ¿Por qué? Porque el número en mol vale 1. Entonces, el volumen molar es el volumen de una mol. Si esto vale 1, estás encontrando el volumen. ¿Qué necesitas? Solamente la temperatura y la presión, porque R es una constante universal y está resuelto. Entonces, si queremos el volumen molar, tendría que multiplicar la constante universal con la temperatura sobre la presión. Listo. ¿Ya, ok? Te vuelvo a repetir. Si quieres saber qué volumen contiene una mol de un gas a cierta condición de presión y temperatura, eso se llama en química volumen molar. Porque es el volumen que ocupa una mol de un gas a cierta condición de presión y temperatura. Pero, porque siempre hay un pero,
porque siempre hay un pero. Pero si ese volumen está en condiciones normales, pues hay un pero. Si este volumen que queremos hallar está en condiciones normales, si se encuentra a condiciones normales, CN significa condiciones normales, profe Víctor, ¿cuáles son las condiciones normales para un gas? Que la presión sea una atmósfera o equivalente a 760 milímetros de mercurio y que la temperatura sea 0 grados Celsius o equivalente a 273 Kelvin. Si el gas se encuentra en estas condiciones, que es la normal, entonces una mol de ese gas ocupa 22,4 litros. Por lo tanto, o entonces, una mol de ese gas a estas condiciones normales ocupa 22,4 litros. ¿Listo, señores? Tienes el volumen molar y tienes el volumen a condiciones normales. Ya está. Entonces, con eso cerramos todo lo que es leyes, parámetros, unidades del estado gaseoso. A ver, te recuerdo, ¿cómo empezamos trabajando gas? Primero definimos qué era un gas. Luego, de la definición de un gas, sus características. Luego de sus características, sus propiedades generales. Compresibilidad, difusibilidad, efusibilidad, etc. Luego, ¿qué hicimos? Sus parámetros y unidades. Presión, volumen, temperatura. Y sus unidades. Y luego pasamos a las leyes. La ecuación universal de los gases ideales, el famoso pavo ratón, y la ecuación general de los gases ideales, llamado pavito-pavito. De ahí que salieron los tres procesos restringidos: isotérmico, temperatura constante, ley de Boyle-Marriott, que dice a la letra, si la temperatura se mantiene constante, a mayor presión, menor volumen. Isobárico, ley de Charles, presión constante, ¿qué dice Charles? Si se mantiene constante la presión, a mayor temperatura, mayor volumen. Esa ley llevó a la ciencia y a la tecnología crear, diseñar lo que hoy tú tienes en tu casa y que debe dar gracias: las ollas arroceras y las ollas a vapor. Todo eso viene del principio de la segunda ley, mejor dicho, el segundo proceso isobárico. ¿Saben por qué? Porque la olla arrocera tiene la ley de Charles. Las ollas arroceras tienen una tapa que se adhiere a la parte superficial, pero la tapa es una tapa rígida. Tiene un huequito por donde sale el vapor. Pero es la tapa que hace, mantiene la presión constante. Porque tú cuando pones la olla arrocera no vas a estar abriendo a cada rato la tapa. No, déjalo ahí. Entonces, cuando tú colocas el arroz, previamente tu agua, tu ajito, tu salsita, un poquito de aceite si quieres, ajo, aceite, agua, y colocas el arroz con el agua dentro y ahí, tú enchufas la arrocera, el paso de la corriente eléctrica le da calor, temperatura comienza a elevarse, y como la tapa es rígida, se mantiene constante la presión, ley de Charles, y dice, si se mantiene constante la presión, a mayor temperatura, ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con el volumen? Si se aumenta la temperatura en la ley de Charles, aumenta. Ya. Ahora te das cuenta por qué el arroz crece en la arrocera, ¿no? Por eso crece el arroz, porque está aumentando su volumen. Las ollas a vapor, mira cómo trabajan. Tapas herméticas cerradas. Y todo el vapor calienta el interior.
Esa es una aplicación de la ley de Charles, de la segunda ley. Y la tercera ley de Gay-Lussac, padre del estado gaseoso, Gay-Lussac, casi 60 o 70 años dedicado toda su vida al estado gaseoso. Gay-Lussac afirma en el proceso isocórico que si se mantiene constante el volumen, a mayor presión, mayor temperatura. Entonces te hago una pregunta inteligente para gente inteligente. ¿Qué proceso restringido involucra una relación inversamente proporcional, cuya gráfica determina una hipérbola? Por eso es inversamente proporcional. ¿Qué proceso restringido? Isotérmico. ¿Por qué? Porque a mayor presión, menor volumen. Los otros dos son directamente proporcionales. Entonces, teniendo todas estas herramientas, el pavito se aplica cuando la masa es constante, porque la masa no varía. Puede variar las tres condiciones, pero la masa nunca varía. Nunca. Por eso es isomásico. Y de ese isomásico, los tres restringidos, ya es isotérmico, isobárico, isotérmico. Ya está, muchachos. Eso es el estado gaseoso. Eso es lo que tengo que trabajar. A ver, veamos los ejercicios. Bien, primera pregunta dice así. Voy a explicar la teoría cinético-molecular, por si acaso. Ya, mientras vamos resolviendo ejercicios, voy haciendo el esquema de la teoría cinético-molecular. A ver, la primera pregunta dice, ¿lo gas? Ah, no, ya, pues esto hay que aplicarlo con la teoría cinético-molecular. Entonces vamos a dejar la primera pregunta para después de haber explicado teoría cinético-molecular lo respondemos. Bueno, lo que sí tienes que resolver es de la 2 para adelante. Te doy tiempo para que resuelvas, ¿ya? Te doy tiempo para que resuelvas, pero resuelve, ¿ya? Mientras yo voy haciendo la teoría cinético-molecular. Pero anda resolviendo, ¿eh? Anda resolviendo. Tienes las fórmulas, tienes todo. Ayer hemos hecho todas las fórmulas. Pavito, pavito, pavo ratón, pomo roto, pavo, pavo, vete, vete, pito, pito. Tú sabes que yo solamente utilizo una. Yo te estoy dando el beneficio y la facilidad para que tú utilices cualquiera de ellas. Pero yo, con pavo ratón, saco todo.
¿Cómo va, muchachos? ¿Le está saliendo 2, 3, 4, 5? Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Avance, avance. Tiene las fórmulas ahí. Ya está, le salió, chicos, salió. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué tal están en los ejercicios. Y después ya paso a explicar ya la teoría cinético molecular. A ver, estamos en estado gaseoso, ¿no? Salón 3, gases. Muy bien. A ver, clave de la 2, por favor. Dedo. Muy bien. Dedo. La 3. La 3. Casa. Casa. A ver, vamos a ver. ¿Ah? La 4. Avión. A ver, repito, la 3 hay duda, ¿no? ¿Casa o dedo? ¿Qué les ha salido en la 3, muchachos? ¿Casa o dedo? Dedo. Y la 5. Y la 5 veces. Ya, a ver. ¿Hay alguna duda de la 2 a la 5, por favor, chicos?
La 1 la voy a contestar después que explique teoría cinético-molecular. ¿Hay alguna duda de entre la 2 y la 5? La número 5. La 3. Ya, a ver, vamos a ver la 3 y la 5. ¿Eh? A ver, vamos a ver la 3 y la 5. La 2 también. A ver. La 2. Ya, miren, ¿eh? Creo que algunos no saben cómo aplicar fórmula todavía. A ver, vamos a ver, ¿ya? Creo que algunos están... Ya, yo recomiendo lo siguiente. Tranquilo, Harold, tranquilo. Yo le voy a recomendar lo siguiente. Tampoco todos tienen que aprender ahorita. Pues. A ver, te recomiendo lo siguiente. Nicole, linda y preciosa, no te rayes, Nicole. Acá estoy yo estoy de cuadrado, mira, estoy cuadrado. Mira. Me he puesto el mantel encima. No te tienes por qué rayar. ¿Sabes cuál es el mejor secreto para resolver este tipo de problemas? Te lo voy a enseñar tipo coquito de colegio. Lo primero que hay que hacer, o sea, aquí nadie va a decir que yo destrozo nada, ni yo te voy a decir que destrozo. Yo te estoy dando una sugerencia muy práctica de cómo resolver este tipo de problemas. Mi sugerencia es la siguiente. Primero, coloca los datos que tienes. Ahora, cuando un problema te dice que aumenta o disminuye su porcentaje, a los primeros parámetros ponle 100. ¿Por qué, profe? Porque si te dice que aumenta en tanto, le sumas 100 más tanto. Si te dice que disminuye en tanto, le resta 100 menos tanto. Entonces, ¿qué significa eso? Que a los primeros datos le vas a poner 100. Observa. Número 2. Mira lo que acabo de decir. ¿eh? A ver. La temperatura absoluta de un gas aumenta en un 60%. Ponle a los primeros datos 100. Entonces, a la temperatura inicial, 100. A la presión inicial, 100. Al volumen inicial, 100. Cuando yo digo 100 es el 100%. Y ahora mira lo que dice. La temperatura absoluta de un gas aumenta en un 60%. Si ha aumentado en un 60%, ¿qué significa eso? Que se aumentó un 60%, le suma 100 más 60, termina en 160. Ahí está. La temperatura absoluta de un gas aumenta en un 60%. Y su presión disminuye en un 60%. Aquí aumentó. Acá disminuyó. Entonces, si disminuye en un 60%, ¿con cuánto te quedas al final? Si empezaste con 100, con 40, claro, 40%, ya está. Listo. Pregunta, allá el porcentaje del cambio de volumen. Ya, el volumen no sabes, solamente ponle X, porque de hecho que va a cambiar el volumen. ¿Qué vas a aplicar? Pavito, pavito. ¿Por qué? Porque los tres están cambiando. Entonces, aplicas presión inicial por volumen inicial, esa temperatura inicial. Como presión final por volumen final, esa temperatura final. Listo. Aplica pavito, pavito. Porque están cambiando los parámetros del gas. Pavito, pavito. Y ahora sí, reemplaza. Reemplaza y después simplificamos. A ver. Presión 100 por volumen 100. Temperatura 100. Ya está todo a la izquierda. 100% sobre 100. Ya está. A la derecha. Presión final 40. Volumen final X. Temperatura final 160. Bien, muchachos, aquí viene la parte que les gusta a ustedes. Les encanta, les fascina. Les fascina. 4. 4 por 100, 400. El volumen final ha salido 400%. Tu volumen final salió 400%. ¿Con cuánto empezaste? Con 100. ¿Con cuánto terminaste? Con 400. ¿En cuánto ha variado? Ha aumentado en 300%. Por lo tanto,
La variación de ese volumen significa 400 con el que terminé y 100 con el que empecé. 400 menos 100 sale 300. ¿Qué significa esto? Que aumentó en 300%, pues muchachos. Por favor, así se resuelve estado gaseoso. Ese tiene la respuesta a la número 2. Y pidió la 2, ahí está. Mi sugerencia, vuelvo a repetir, para que estos problemas sean sencillos, mi sugerencia es que le pongas a los datos iniciales a todo el 100. ¿Por qué? Porque si te dice que aumente un 20%, 120. Si aumenta un 80%, 180 al final. Si disminuye un 30%, 70 al final. Si disminuye un 20%, 80 al final. Ya está. Y después aplica pavito, pavito. Profesión de constante y lo elimina, se aplica lo que te queda y se acabó. ¿Por qué sufre? Esto no es para sufrir, esto es para divertirse. Acá uno se divierte porque uno es... Lo bueno es que acá se simplifica. No es muy operativo. Pero no sufra. ¿Por qué sufres? Diviértete. A ver, la número 3 igualito. Pongan los datos iniciales. Háganme caso. ¿Por qué la gente no me hace caso? Los que tenemos experiencia en esto, sabemos por qué lo decimos y lo hacemos. Número 3. A ver, preguntaron por la 3. Es que ¿saben por qué me preocupa? Porque supuestamente estos ejercicios son más rápidos de resolver. Más adelante seguramente vamos a encontrar con algunos que son un poquito más complicados, entre comillas, pero no imposibles. A ver, número 3. Cierta masa de gas ocupa 10 litros. 10 litros el volumen. Y se está ocupando inicialmente volumen 1, 10 litros. Listo. Ejerciendo una presión de 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión inicial. 760 milímetros de mercurio. Listo. Y a 27, no, ni se te ocurra. La temperatura no puede estar en Celsius nunca. Pero, profe, me lo están dando en Celsius. Pero para eso tienen que convertirlo. ¿Qué dije yo ayer? Es temperatura absoluta. Celsius es relativa. Kelvin es la absoluta. Así que por cultura general, así de Diego, así de Giancarlos, por cultura general, estoy diciendo cultura general que significa que no necesitas hacer un procedimiento tan extenso ni complicado. Cuando te dan 27 grados Celsius, equivale a 300 Kelvin. 27 grados Celsius equivalen a 300 Kelvin. Con Kelvin se trabaja. Y es que, ¿sabe por qué incido en esto? Porque el alumno es terco. Le pone un problema y no lo pasa a Kelvin. Y por eso no le sale y sufre. Tiene que pasarse a Kelvin, porque es temperatura absoluta. Chicos, ya están los datos iniciales. Sigo leyendo. Vas a quintuplicar tu presión. Si vas a quintuplicar es 5 veces, pues. Si vas a quintuplicar es 5 veces 760. Estás quintuplicando, por favor, estás quintuplicando la presión. El volumen disminuye a la 10ª parte de su valor inicial. El volumen disminuye a la 10ª parte. Oye, el volumen disminuye a la 10ª parte del valor inicial. Si el valor inicial fue 10, ¿cuánto es la 10ª parte de 10? 1 litro. Entonces su volumen disminuye a 1 litro. ¿Por qué? Porque es la 10ª parte de 10. No dice que disminuye en 1/10 de la partición, porque si hubiera dicho en 1/10, si hubiera dicho en 1/10, le restaba 10 menos 1 y al final era 9. No dice así. La preposición dice a, no dice en. Y los que hemos llevado el lenguaje en el colegio, sabemos la diferencia a de en. Por eso que las proposiciones son a, ante, bajo,
cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras. Ahí están todos. Yo me lo aprendí del colegio, en tercera secundaria, hasta ahora me acuerdo. Hasta ahora me acuerdo las preposiciones. Ahí están las 20 preposiciones. Y es diferente decir a que en. Porque si tú me dices, la presión disminuyó a 80%, entonces tu primero fue 100 y la última es 80. Que es muy distinto que me digas, la presión disminuyó en 80%. Entonces hay que ver esto 100 menos 80 y la final 20. Interpretación, por favor. Eso es preposiciones. Y yo me sé todas las preposiciones ahorita de tercero secundaria, para que veas. Entonces, chicos, si dice A, es el valor. Si dice en, hay que restar. Acá dice que disminuye a la décima parte. La décima parte de 10 es 1. O sea, disminuido hasta 1. La pregunta es, ¿qué sucede con la temperatura? Busquemos. Pongámosle temperatura 2X. ¿Ya qué vas a aplicar nuevamente? Palito, palito. A ver, apliquemos palito, palito. Presión 1, 760. Volumen 1, 10. Temperatura 1, 300. Presión final 5 veces. Ya acá se elimina, bueno. Volumen final 1. ¿Y qué me pide? La temperatura final. Listo. Pavito, pavito. Pavito, pavito. Profe Vito, ¿por qué aplica pavito, pavito? Porque los tres están cambiando su parámetro. Están cambiando su condición. Ya mira, esto es lo que te gusta, ¿no? Es sasa, sasa. Oye, temperatura 2 pasó para arriba y 30 por 5, 150 kelvins. Porque la temperatura sale en Kelvin. Yo tenía 300 Kelvin al comienzo, ahora tengo 150. Ha disminuido en 150 Kelvin. Disminuye en 150 Kelvin. ¿Sí? Disminuye en 150 Kelvin. Pero no hay respuesta. Sí hay respuesta. Hay que pasarlo a Celsius. Mira, la temperatura inicial es 27 grados Celsius. 150 Kelvin menos 300 sale 150, ¿sí? Mira, mira, mira. La variación de la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 150. Temperatura inicial, 300. ¿Cuál es tu variación? Menos 150 grados Kelvin. Profe, no hay 150 grados Kelvin. No hay, pero hay Celsius. Si de Celsius más, si a Celsius le suma 273 para allá Kelvin. Si a Celsius tú le sumas 273 para allá Kelvin. Ahora Kelvin quita de 273. Le restamos 273, ¿ya? A ver, 150, 273 menos 150. Bien, señores, sale 123 grados bajo cero. 123. Entonces, al restar 273 menos 150, o sea, mejor dicho, menos 150 más 273, ¿cuánto nos sale? Menos 123. ¿Ya? Pues le restamos 273 y nos queda como Celsius, porque esta es variación nada más. Nos quedaría entonces menos 120. Ya, ¿qué ha pasado con la temperatura? Disminuye a menos 123. ¿No? Pues la clave es dedo. Bien, entonces,
¿Qué otra pidieron? La 5, creo, ¿no? A ver. Ya, a ver, vamos a ver la 5. ¿Qué vamos a aplicar en la 5? Pavo ratón. ¿Por qué, profe? ¿Por qué vamos a aplicar la 5 pavo ratón? Porque tiene todas las condiciones de gas ideal. Mira, nuevamente, tienes que poner los datos. O sea, este capítulo de estado gaseoso son fórmulas. Si te das cuenta, son fórmulas. Para tener fórmulas tienes que tener los datos. A ver. Cambio de volumen. A ver. Mira, número 5. Mira, número 5. Calcula el número de moles. Número de mol es N. De un gas N que ocupa un volumen de 4,1 litros. Volumen 4,1 litros. A 27 grados Celsius, mentira, por cultura general 300 Kelvin. Y 1,5 atmósferas de presión. Bien, nos falta algo, la constante universal. Porque como va a aplicar pavo ratón, necesito la constante universal, R. ¿Qué te dije yo ayer? Que R se va a aplicar de acuerdo a la presión con la que tenga el gas. La presión está en atmósferas. Entonces tenemos que utilizar R 0,082. Ya está. Chicos, ¿por qué no aplico pavito, pavito? Porque no hay cambio de parámetro. ¿Te das cuenta que no hay cambio de parámetro como en los problemas de arriba? En los problemas de arriba decía que aumentaba o disminuía el porcentaje de volumen de la temperatura. Acá no dice nada. Acá tengo un gas en un recipiente encerrado. Tengo a un gas encerrado en un recipiente, sometido a esta presión y esta temperatura y este volumen. Lo que quieren saber en ese recipiente cerrado que contiene el gas, ¿cuántas mol hay? Nada más. No estoy calentando, ni enfriando, ni comprimiendo, ni nada. Solamente estoy averiguando cuántas mol tiene el gas en ese interior del recipiente. ¿Qué voy a aplicar? Pavo ratón. Pavo ratón. Por pavo ratón. A ver, ahora yo recomiendo lo siguiente. Es que no puede ser que no te sale el problema. ¿Sabes por qué no te sale? Porque no sabes aplicar matemáticas. Por eso yo te recomiendo lo siguiente. No trabajes con decimales. No, porque hay gente que no sabe multiplicar y dividir decimales. No sabe, pues. Si yo le pongo ahorita que mi vida 0,082 entre 22,4, la va a sufrir. La va a sufrir. Por eso, hay algunos que no saben dividir decimales porque no aprendieron a dividir decimales en el colegio. Yo recomiendo que todo se lleve a fracción. Y se puede simplificar. Observa. Lo voy a llevar a fracción. Lo voy a llevar a fracción. Mira. Llevado a fracción, tengo la presión, ya no pongo 1,5, pues, ya no. 1,5 no. 15 sobre 10. Volumen 4,1, no. 41 sobre 10. La constante R es 0,082, está loco. 82 sobre 1000, estoy aplicando generatriz en aritmética. Convertir un decimal a fracción. Generatriz, 82 sobre 1000. Temperatura, 300 Kelvin. ¿Qué me pide el número de mol? Ya está, qué bonito, se ve así. Porque esto que viene es lo que te gusta. A ver. A ver, mira, observa. 41ava, 1. 41ava, 2. Quinta, 3. Quinta, 2. Tercia, 1. Tercia, 1. El 2 pasa aquí abajo y el número de mol te sale un cuarto. La respuesta 0,25 y se acabó. Por lo tanto, este 2 pasa a multiplicar
multiplicar abajo, queda un cuarto. Ese es el número molar. O sea, 0,25. Entonces, muchachos, vuelvo a repetir. Lo conveniente es que si hay decimal, pásalo a generatriz, a fracción simple. ¿Para qué? Como es una igualdad, se va a simplificar. Y al final, sin hacer ningún cálculo matemático, porque no he hecho ningún cálculo matemático, he simplificado nada más, encontré el resultado. Aunque se van a poner a multiplicar 0,083, está loco. Eso va a pasar hasta mañana. Ya está, listo. Ya está hasta la número 5. Muy bien, entonces ya tenemos resuelto algunos problemas iniciales. Ahora continúa, por favor, de las 6 a la 10. A ver, muchachos, de las 6 a la 10, hay dos preguntas de teoría, la 8 y la 10. A eso la voy a resolver en un rato, después de explicar la teoría así como la explicará. ¿Alguien tiene respuesta a la número 6, por favor? Muy bien, la respuesta es beso. Muy bien. Hay gente que sabe, ¿no? ¿Está bien? Aplicación de Pomoroto, ¿no? Has aplicado Pomoroto. Y respuesta a la 7, casa. Listo. 6 y 7 es casa. Muy bien. 6 es beso, 7 casa. Muy bien. Recuerden que yo voy a responder la 8, voy a responder la 9, porque son de teoría. Tú tranquilo que son... No, perdón. Voy a responder las 5. ¿Cuál dije? Voy a responder la 8 y la 10. Ya, yo voy a responder la 8 y la 10, que son de teoría. Pero ¿alguien sabe cuánto sale la 9? Casa, 280. Ya, a ver. Creo que de este grupo de 5 preguntas de las 6 a la 10, salvo la 8 y la 10 que son de teoría, creo que la complicada es la 9. ¿Sí? La 9, ¿no? Algunos seguramente
no tienen ahí la forma cómo resolverlo, lo vamos a resolver, ¿ya? Vamos a resolver la pregunta 9. Ahora, un gráfico siempre ayuda bastante, ¿ya? Yo generalmente utilizo gráficos para guiarme qué cosa tengo, qué me pasa o qué me falta y qué hago, ¿no? A ver, vamos a ver. Por eso lo interpreto, pues. A ver, número 9. Bien, vamos a ver el problema número 9. Interesante este problemita. Interesantísimo. Vamos a empezar acá. A ver, vamos a resolver el problema número 9, que dice así. ¿Cuántos globos de 8 litros de capacidad pueden llenarse a condiciones normales con el hidrógeno procedente de un tanque? Dijeron tanque, dijeron tanque, dijeron tanque, dijeron tanque, dijeron tanque. Acá está mi tanque. Dijeron tanque. Ahí está. De un tanque que contiene 205 litros, volumen inicial 205 litros. ¿De qué? De gas hidrógeno. Ya está. 205 litros a menos 123 grados Celsius. Mentira, mentira, porque no queremos Celsius, queremos Kelvin. Entonces, a menos 123, súmale 273. 123, ¿no? Sí. Ya, ¿cuánto cae? 150 Kelvin. Chicos, a menos 123, súmale 273. Y resta, señor, chico. Sale 150 Kelvin. Temperatura 1, 150 Kelvin. ¿Por qué? Porque a menos 123 le ha sumado 273. Por si acaso, que algunos se rayan ahí. A menos 123, súmale 273. ¿Cuánto sale? 150. Creo que. Y 6 atmósferas de presión. Listo, chicos, tengo las condiciones del tanque de hidrógeno graficados ahí. ¿Cuántos globos son? 8 litros. Ya, mira, 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 para que entiendan, ¿eh? Para que entiendan el problema. Mira. Mira. Ahí tienes un tanque de hidrógeno, H2 gaseoso. Hidrógeno de gas, pues, H2. Ese tanque está sometido a una presión de 6 atmósferas, su volumen del tanque 205 litros y la temperatura 150 Kelvin. Si yo llevo una caja de globos como estos, una caja de globos, y aquí hay un cañito, y comienzo a colocar globo por globo para que se infle, globo por globo para que se infle, ¿cuántos globos podría inflar? ¿Cuántos globos aproximadamente podría inflar de 8 litros cada uno? O sea, me explico. Voy colocando mi globo por globo acá hasta llenarlo con 8 litros. ¿Cuántos globos puedo inflar? Aproximadamente. ¿Cuántos globos de 8 litros puedo inflar? 25. Muy bien, 25. Claro. ¿Por qué? Porque divido 205 entre 8. Solamente divido 205 entre 8. ¿Cuántos globos? 25. Y después lo vendo. No me conviene. Pierdo plata. No me conviene. Aquí entra ingenio. Aquí entra la ingeniería. Te lo digo porque yo estudio ingeniería química, ¿no? Aquí lo que yo tengo que hacer como ingeniero químico, no llenarlo ahí. Lo que yo tengo que hacer como ingeniero químico para que mi empresa, o mejor dicho, el dueño de la empresa donde yo trabajo gane plata, y gane un montón, es que yo haga un diseño de planta. ¿Qué significa eso, profe? Que ese gas lo voy a trasladar a otro. ¿Cómo? ¿Sí? Lo voy a trasladar a otro recipiente. ¿Qué? ¿Lo voy a trasladar a otro tanque? ¿Cómo? Claro, diseño de planta.
lo traslado. De acá saco una tubería y traslado todo el gas a otro tanque. Este tanque tiene condiciones normales. Este tanque tiene condiciones normales. Este tanque tiene condiciones normales. O sea, llevo todo el hidrógeno acá. Pero tiene condiciones normales, muchachos. A condiciones normales, ¿la presión cuánto vale? 1 atmósfera. Entonces ahora mi presión final es 1 atmósfera. ¿Y la temperatura? ¿Qué temperatura debe ser? 273 Kelvin. Muy bien. Ahora con estos parámetros, ¿qué voy a hallar? El volumen final. Bien, ¿qué voy a hacer? Pavito, pavito. Entonces, aplicamos presión 1, volumen 1, temperatura 1. El primer tanque igual presión 2 por volumen 2. Profe Víctor, una pregunta. ¿Por qué los iguala? Porque la masa es constante. Profe, ¿por qué la masa es constante? Porque cuando entre el lado del gas de un tanque a otro, no se me escapó el gas. Ni se ha perdido ni se ha agregado. Solamente estoy cambiando el lugar. Pero el gas sigue siendo el mismo. Por eso que es un proceso isomático que se aplica pavito, pavito. Y ahora reemplazo nada más. Y encuentro el volumen final. ¿Cuántos globos llenabas aquí? 25 globos, ¿no? Ya, mira, 25 globos, ¿ah? Y cada globo lo vendes a 10 soles. 250 soles, ¿ah? Ahora mira ya. Mira el volumen final, ¿ah? A ver, reemplazo. Presión 1, 6. Volumen 1, 205. Temperatura 1, 150. Igual. Presión 2, 1 atmósfera. Volumen 2, es lo que estoy buscando. Temperatura 2, 273. Ya estamos todos. A ver, ¿qué puedo simplificar acá? Quinta, ¿no? Quinta, 41. Quinta, 30. Sexta, 1. Sexta, 5. Ya no se puede simplificar más. Ya no se puede simplificar más. 41 entre 5 es 8,2 por 273. Entonces, mi volumen final va a ser esto por esto. Oye, pero es 273 por 41 entre 5. Pero 41 entre 5 es casi 8 litros. 8,2, ¿no? Ya. Pero cada globo es de 8 litros. Ah, entonces ahora sí divide entre 8. Cada globo contiene 8 litros. Listo. Bueno, esto se va más o menos con esto. 273 y un poquito más. Porque acá es 4,2. Vamos a poner así, ¿no? Este es 8,2 entre 8. 41 entre 5 es 8,2. Entre 8 por 273. Ya, eso sale la cantidad aproximada. Casi 280 globos, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? 280. 273 por 8,2 entre 8. Sale 279,8, casi 280, pues, aprox. Mira la cantidad, mira, ya no sería el volumen, ¿no? Ahora serían globos. Por lo tanto, el número de globos, aprox 200, ¿a qué bestia? ¡Qué bestia! Con el primer tanque solamente podía llenar 25 globos, lo vendías a 10 soles, 250. Aquí te están saliendo 280 globos por el mismo gas. Por 10, 2.800 soles. De 250 a 2.800 soles. Eso se llama ingeniería. Entonces, nosotros los ingenieros químicos que hacemos es con el mismo gas sacarle productividad. Claro, si es el mismo gas, no estoy adquiriendo más gas ni estoy quitando más, es el mismo gas. Chicos, es el mismo gas. Entonces, las industrias petroquímicas que destilan el petróleo hacen esto.
Ellos tienen una cantidad de gas, sí, pero como el gas puede ocupar cualquier volumen de un recipiente, cambian esa masa de gas de un lugar a otro y de una cantidad que tenía, ¡fum!, quintuplica su cantidad. Igualito te venden en el mercado al mismo precio. Ni lo bajan, ni lo bajan. ¿Cómo ganan, no? ¿Cómo ganan? Mira, imagínate un dueño de una empresa así. Con el primer tanque solamente producía 25 globos. Con el segundo, 280. ¿Te das cuenta, no? Eso es ingeniería. Eso es ingeniería. Entonces, la respuesta de la 9 es gas. A nadie le va a convenir llenar globos acá para vender. Tienes que cambiar, pasar el gas de una condición a otra y que aumente el volumen. Aumentó el volumen a 280. A 273 todo este volumen. El número de globos, 280. Listo. Muy bien, problema número 9, entonces, está ahí. Repito, la pregunta de teoría la voy a contestar después que aplique teoría cinético molecular. Bien, es hora entonces de aplicar teoría cinético molecular. Regresamos para allá. Bien, entonces está resuelto a las 9, voy a regresar allá y le voy a explicar, le voy a dar una clase para que entiendan ya algo de ciencia en su máxima expresión. En su máxima expresión, la teoría cinético-molecular. Esta teoría fue estudiada por muchos científicos. ¿Ya? Esta teoría fue diseñada por muchos científicos. Boltzmann, Clausius Clapeyron, Bernoulli. Muchos científicos estudiaron acerca de este comportamiento. ¿En qué consiste la teoría cinético-molecular llamada TCM? En un modelo de un gas perfecto, hipotéticamente hablando, porque solamente va a estar en tu cabeza, pero que se va a aproximar a un gas real, que es el que nosotros tenemos y nos rodea. Entonces, los científicos no podían describir a un gas real que lo rodeaba, sino encontraban primero lo que significa un gas ideal. Y gases ideales es lo que estamos utilizando en todos los problemas, porque el sistema PRE y el colegio utilizan gases ideales. En la universidad, para los que estudian carrera de química y ingeniería química, como tu gran servidor, estudiamos gases reales. Pero todo el mundo estudia ideales. Entonces, los científicos diseñan un modelo casi perfecto, ideal, para comprobar la existencia de este gas, llamado gases ideales, basado en 5 postulados de la llamada TCM, teoría cinético-molecular. Creo que tú sabes que cinético tiene un significado. ¿Cinético qué significa? Cinético qué es movimiento. Muy bien, Alejandra. Gracias, Alejandrita. Movimiento. ¿Y molecular de dónde viene? ¿De dónde viene molecular? De moléculas. Entonces, ¿esta teoría qué te está diciendo? El movimiento de las moléculas, el comportamiento de las moléculas. Por eso es ideal, porque no la ves. Porque no la ves. No la ves. Entonces, ¿cómo puedes escribir algo que no ves? Con la ciencia. Señores, la teoría cinético-molecular, planteada por muchos científicos como Clausius Clapeyron, Bernoulli, Boltzmann, etc., diseñan un modelo hipotético de un gas ideal o perfecto, que en la realidad no existe. No existe. Pero o sea, con ese gas ideal llegas a lo que conoces el gas real. 5 postulados y algunos de ellos graficados. Primer postulado. En el primer postulado se dice que la molécula de un gas, estas partículas que tú ves ahí, son moléculas. El primer postulado nos dice que las moléculas de un gas son considerados cargas puntuales. ¿Qué significa eso, profe? Que no existe el volumen. No hay volumen, solamente hay masa. Por eso que para la teoría cinético-molecular, la molécula que está en el interior de un gas, estas moléculas, esos puntos son moléculas, ¿ah?
Esas moléculas se describen como una carga puntual. Una carga puntual. ¿Qué es una carga puntual? Es una partícula que no tiene volumen, solo tiene masa. ¿Ya? Carga puntual. Ya está. Entonces, voy a poner ahí, voy a colocarlo. Las moléculas de un gas ideal son cargas puntuales. Las moléculas de un gas son cargas puntuales. O sea, no hay volumen, solamente masa. ¿Ya? No hay masa. No hay volumen, solo masa. ¿Ok? Ese es el primer postulado. ¿Ah? O sea, su volumen es despreciable. ¿Qué significa eso de ser despreciable? Que entonces, como las partículas son tan pequeñas dentro del gas, tienen un espacio libre enorme para transitar. Porque si hubiéramos considerado su volumen, el volumen le da ¿qué cosa? El volumen le da la extensión de la partícula. Entonces, si consideramos su volumen, lo más probable es que una partícula con otra estaría tan junta que no se movería. Pero como el volumen es despreciable y no se considera, el enorme espacio vacío que hay entre una y otra partícula, mira el enorme espacio vacío que hay. Mira el enorme espacio vacío que hay. Por eso que pueden moverse con libertad. Ya está. Entonces, cada molécula es como un punto, no sé, matemático, ¿no? Aquí el volumen tiende a cero, ¿ya? Su volumen tiende a cero. Entonces, cada partícula es una carga puntual, cada molécula es una carga puntual, es un punto matemático dejando espacios totalmente libres. Entonces, eso dice, si se considera como carga puntual, deja enormes espacios libres. Bien, vuelvo a repetir. Para la teoría cinético-molecular, las partículas de una molécula de gas son consideradas cargas puntuales. Una carga puntual tiene masa, pero no tiene volumen, su volumen es despreciable. Y eso significa que deja gran espacio y enorme espacio libres en el interior. Postulado 2. Al dejar ese espacio libre, las moléculas van a estar en constante movimiento, libres, al azar, movimiento caótico, pero es continuo, nunca deja de moverse las moléculas. Choca, rebota, no deja de moverse. Por eso tienen movimiento rectilíneo, no salen en curva. ¡Ay, hay una molécula! O sea, un momento va a chocar contra la pared, que se desvíe. No, no hay eso. Líneas rectas. Por el enorme espacio vacío que tienen, pueden moverse con libertad. Y pueden chocar entre ellas con la pared recipiente. Por eso se dice el segundo postulado, que las moléculas están en movimiento continuo. Acá está. Las moléculas están en movimiento continuo. Las moléculas están en movimiento continuo. Nunca dejan de moverse. Nunca, nunca. En movimiento continuo. Rápido y al azar. Describiendo trayectorias rectilíneas. Rápido y al azar. Describiendo trayectorias rectilíneas. No hay curvas. Describiendo trayectorias rectilíneas. No viajan en líneas curvas, son rectas todas. Listo. Entonces, primer postulado, las moléculas son caras puntuales dejando un enorme espacio libre. Segundo postulado, la molécula está en constante movimiento, al azar y describiendo trayectorias rectilíneas. ¿Está bien? Tercera, esta es la mejor. Esta es la mejor. No existe fuerza de atracción ni repulsión molecular.
En el gas ideal no existe fuerza de atracción ni repulsión molecular, porque un gas real sí. En un gas real las fuerzas de repulsión son mayores que la atracción. Pero en un gas ideal no existe fuerza de atracción ni repulsión. ¿Por qué, profe? Porque tienen ese libre movimiento. No hay una que ejerza mayor fuerza que otra. No existe. Entonces, tercer postulado. No existe fuerza de atracción ni repulsión molecular. No existe fuerza de atracción ni repulsión. Son nulas. Son nulas. Son nulas. ¿Ya? Son nulas. Nulas. No hay fuerza de atracción cero. Fuerza de repulsión cero. Son nulas. No hay. Por eso, por lo tanto, poseen movimiento libre. Pues. Por lo tanto, poseen movimiento libre. Las partículas se mueven con gran libertad. No es que no hay una que atraiga ni una que repele, se mueven con total libertad las moléculas por los grandes espacios vacíos que hay. Entonces, hasta aquí tenemos tres de los grandes postulados. Repito, la primera, las moléculas se consideran una cara puntual. Nunca te olvides que el gran primer postulado de la teoría cinético-molecular es que las moléculas son un punto matemático. Un punto matemático. O sea, una carga puntual que no tiene volumen, su volumen es despreciable. Al no haber volumen entre una partícula, una molécula y otra, hay enormes espacios vacíos. Ese es el primer postulado. El segundo, al haber ese enorme espacio vacío entre una partícula y otra, su movimiento es continuo, rápido, al azar, determinando trayectorias rectilíneas. O sea, una molécula no va a salir dentro del gas. Oye, voy a una curva. Oye, cuidado que voy a chocar con la otra. Dirige. No, nada. En línea recta, trayectorias rectilíneas. Y la tercera, como no hay fuerza de atracción ni de repulsión porque ambas son nulas, tienen esa libertad de movimiento. Las partículas. Ahora viene lo mejor. Ahora vienen las dos mejores. Yo creo que estas catapultan a la teoría cinética molecular. Yo lo decía ayer lo decía, sí, ayer lo decía, ¿no? Y lo vuelvo a repetir hoy día. En física se estudia un capítulo llamado impulso, cantidad de movimiento. Dos carros chocan ahorita. Dos carros que viajan en sentido contrario chocan. Los carros se deforman. Se deforman. Se deforman. Tú tiras un huevo crudo contra la pared. Señores, en los gases, en la teoría cinética molecular no pasa eso. Tienen choques perfectamente elásticos. ¿Te acuerdas que antes venían los cuajes? Tú lo tirás contra la pared y comenzaba a derramarse. ¡Cuaj! Bueno, en los gases no. Los gases viajan en línea recta y si chocan contra la pared del recipiente, chocan y rebotan. No se deforman. Con la misma energía que llegaron, con la misma energía salen. Son choques perfectamente elásticos. No se deforman las partículas. No se deforman. Y cuando chocan contra la pared del recipiente, ejercen una presión. Esa es la presión del gas. Cuando uno saca la presión de gas es porque las partículas están chocando contra la pared del recipiente. Esa es la presión. Cuando las partículas chocan contra las paredes del recipiente, se tiene la presión. Entonces, aquí en el cuarto postulado, que lo voy a poner arriba, los choques son perfectamente elásticos. Mira, acá hay una molécula que tiene una energía cinética 1. Y acá hay otra molécula que tiene una energía cinética 2. Pero esta al chocar sale con una energía cinética 3 y esta con una cinética 4. O sea, quiere decir que la suma de las energías con las que llegaron va a ser la suma con las energías que salieron. Si chocan entre ellas, ¿sabes? Porque si chocan contra las paredes del recipiente es igualito. Tienen choques perfectamente elásticos, no se deforman. Y en cuanto a postulados, los choques entre su molécula y contra las paredes del recipiente son perfectamente elásticos. Vamos a poner acá.
Los choques contra las paredes, estamos hablando de las moléculas. Los choques intermoleculares, o sea, entre moléculas. Los choques entre moléculas y contra las paredes del recipiente son perfectamente elásticos. Esa palabra, acuérdate mucho porque no se deforman. No se deforman. No es similar a las bolas de billar. Quienes han jugado billar saben perfectamente que al taquear, los que han jugado billar a 3 bandas, no villas, no es al meter la bolita a un hueco, no, la de 3 bandas. ¿Se han dado cuenta que cuando taquean a una esfera, esta toma la velocidad, la otra está estática, ¿no? Cuando esta va, choca con ella y le imprime la misma velocidad con la que llegó, por eso esta sale disparada. Pero esta se detiene. Eso no sucede en los gases. No. En los gases no sucede eso. Son choques elásticos. Aquí son inelásticos. En los gases, ¿qué sucede? Viene una molécula, choca con otra, así. ¡Plá! Y cuando salen, no salen deformadas. Salen en direcciones contrarias, pero no se deforman. Y salen con la misma energía con la que llegaron. Por eso son choques perfectamente elásticos. Por eso que no hay una pérdida de energía. Vamos a poner ahí. No hay pérdida de energía. No hay. La energía se mantiene constante. No hay pérdida de energía. No hay, señores, no hay pérdida de energía. No hay. Eso quiere decir que la energía cinética de uno, sumado con la energía cinética de dos, o sea, la energía con la que entran, la energía con la que chocan, es la misma energía con la que salen. Por eso no hay pérdida de energía cinética, no hay. Se mantiene constante la energía. Son choques elásticos, pues. Por eso le llamamos choques elásticos. Y por último, la última. La energía cinética media, cuando digo media de todas las moléculas, de todas, no de una, la energía cinética de todas las moléculas está en relación directamente proporcional con la temperatura absoluta. Está en relación directamente proporcional con la temperatura absoluta. ¿Qué significa eso? Que si le aumentamos temperatura a un gas en el interior del recipiente, ya ven, mira, si le aumentamos temperatura a un gas dentro del recipiente, ¿qué vamos a generar? Que la energía cinética aumente. ¿Por qué? Porque la velocidad de las partículas se va a mover con mayor intensidad. La masa no varía, pero la velocidad sí. Y la energía cinética tiene una fórmula, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si la energía cinética depende de la temperatura, porque al calentar un gas, sus moléculas se mueven más rápido, al adquirir mayor velocidad, como depende de la energía cinética, es una relación directamente proporcional. ¿Cómo se establece eso? Que la energía cinética es directamente a la temperatura absoluta. ¿Cuál es la fórmula de la energía cinética? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Sí, pero ¿sabe cómo es la fórmula aquí? Es 3 medios K por T. K es una constante. Le llaman la constante de Boltzmann, porque es el estudioso. K es una constante. La constante de Boltzmann. Pero lo que yo quiero que te des cuenta ahí es cómo varía la energía cinética con la temperatura, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y si le aumentas temperatura, la velocidad aumenta, por lo tanto la energía cinética. ¿Qué es lo que pasa cuando te miden la temperatura? A ver, cuando uno le preguntan qué cosa es la temperatura de un cuerpo, ¿qué mide la temperatura de un cuerpo? Mide el grado de agitación de las moléculas.
Profe, ¿por qué tengo temperatura de 40 grados? Porque está agitado tus moléculas. Tus moléculas se están agitando demasiado, seguramente producto de una fiebre, una infección o algo. Tu molécula de tu organismo que están estables, se comienzan a mover con mayor rapidez. Te ponen el termómetro, la temperatura 40. Porque la temperatura mide el grado de movimiento molecular, la agitación molecular. Profe, tengo 35, 36. Uy, ya ha bajado la temperatura porque creo que estoy muerto. Ya está. A ver, ahora sí. Entonces, chicos, 5 postulados para que nunca se olvide. Primero, las moléculas son caras puntuales. Segundo, hay movimiento libre. Por eso tiene movimiento al azar, continuo, libre. Trayectorias rectilíneas. 3, no existe fuerza de atracción de repulsión, es nula. Por eso el movimiento libre de sus moléculas. 4, los choques son perfectamente elásticos. No hay pérdida ni ganancia de energía. Y 5, la energía cinética molecular proviene del aumento de temperatura. O sea, está en relación directa con la temperatura absoluta. A mayor temperatura, mayor energía cinética. Entonces, vuelvo a repetir los 5 postulados. Primero, carga puntual. Segundo, movimiento libre. Tercero, no hay fuerza de atracción ni repulsión molecular. Son nulas. Las fuerzas son nulas. Cuarto, choques elásticos. Y quinto, temperatura, relación directa con la energía cinética. Listo. Ese es el comportamiento de gas ideal. Ese es el comportamiento de un gas ideal. Y con ese comportamiento de un gas ideal tiende a comportarse como un gas real, a presiones bajas y temperaturas altas. Entonces podemos concluir acá. A ver, voy a dejarle un espacio aquí. Voy a hacer lo siguiente, pues acaba el mensaje final. A ver, esto depende de la temperatura, ya lo dijimos, entonces ponemos la fórmula acá. La energía cinética es 3 medios de K por T. ¿Quién es K? La constante de Boltzmann. Y ahora sí viene la conclusión de la teoría cinético-molecular. Al final dice que un gas real tiende a un comportamiento ideal. Por lo tanto, un gas real tiende a un comportamiento de gas ideal. ¿Ok? De gas ideal. Esto quiere decir presión baja y temperaturas altas. Presión baja, temperatura alta. A esta condición debe tener presión baja y temperatura alta. Porque a estas condiciones las fuerzas intermoleculares tienden a cero. A estas condiciones las fuerzas entre sus moléculas tienden a cero. Las fuerzas intermoleculares tienden a cero. Listo, señores, ese es un gas ideal. Por lo tanto, muchachos, el gas ideal no existe. Pero entonces, ¿para qué trabajamos esto? Pues, a ver, me siento mejor porque ya tengo que hacerla de científico más de docente. A ver, tengo que ponerme la faceta de científico para hacerlo a docente, ¿no? A ver, los gases ideales nunca existieron, ni existen, ni existirán. Profe, entonces, ¿para qué hace todo eso? ¿Están leyendo lo que dice al final? ¿Están leyendo lo que puse de negro al final? ¿Qué hizo lo de negro? Un gas real. ¿Qué me rodea aquí? Gases reales. El aire que tengo ahorita aquí en mi departamento es un gas real. El oxígeno que está dentro del aire es un gas real. Entonces, ¿qué dice la última parte? Un gas real tiende a comportarse como un gas ideal.
que las presiones sean bajas y las temperaturas sean altas. Por eso que las fuerzas intermoleculares tienden a cero. Esa es la idea. Por eso que uno tenía que estudiar primero al gas ideal, hipotéticamente hablando, porque en realidad no existe, para entender el comportamiento ahorita del gas oxígeno que hay ahorita en mi casa, de entender el gas helio, de entender el gas nitrógeno, el CO2, el SO2, el SO3 y de todos los gases que puedo analizar en la vida real. Por eso se estudia la teoría cinético-molecular. Es un modelo basado en un gas perfecto o ideal. Pero como es perfecto ideal, está aquí. Y todo lo que está aquí lo llevo como real con estas condiciones. Presiones bajas y temperaturas altas. Listo, señores. Tienen entonces la teoría cinético-molecular. Ahora sí podemos contestar la primera pregunta. A ver qué dice la primera pregunta. Ahora sí, ¿eh? Número 1. Indica cuántas proposiciones son correctas. Los gases reales son expandibles y compresibles. Verdadero, pues. Lo dijimos ayer, ¿no? Bueno, la primera es verdadera. Un gas real cumple con las mismas condiciones que un gas ideal a cualquier condición de presión y temperatura. No, no puede ser a cualquier condición de presión y temperatura. Tiene que estar a presiones bajas y temperaturas altas. La segunda es falsa. En los gases ideales, los choques de sus moléculas son inelásticos. Mentira, son elásticos. Falsa la tercera. ¿Ves cómo ahora sí podemos contestar? ¿Ahora entiendes por qué no son inelásticos? Porque no se deforman. Y la energía con la que entra es la misma energía con la que sale. Siguiente. Las moléculas de los gases están dotados de energía cinética, que depende de la temperatura. Verdadero. El quinto postulado. ¿Ves? ¿Ves cómo tenía que enseñarte la teoría cinética molecular para que contestes? Por último, la temperatura es el grado de agitación de la molécula de un gas. También lo dije, ¿no? Verdadero. Muy bien, nos piden acá cuántas son correctas. 3. Clave casa. Vamos a la 8. Uy, acá está todo lo que hemos visto. Acerca de la teoría cinética de los gases ideales, la teoría cinético-molecular. A ver, yo leo la proposición que se hace entendido. Tú dime si es verdadero o falso. A pie las no incorrectas. Las no incorrectas son las correctas. Primero, los choques moleculares contra las paredes del recipiente originan la presión del gas. Verdadero, muy bien. Muy bien. La primera verdadera. Segundo, el movimiento de las moléculas es al azar y rectilíneo. Recontra verdadero. Ese es el segundo postulado, ¿no? Tercero, el volumen de las moléculas gaseosas es despreciable en comparación a la gran distancia que las separa. Verdadero, pues. Verdadero. Verdadero, Melanie. No se consideran el volumen. Son despreciables. No se considera el volumen despreciable. Y eso hace que la distancia que las separa sea enorme, pues. Porque no se considera el volumen. Ya, las 3 son verdaderas. ¿Ah? Siguiente. La energía cinética de una molécula gaseosa es directamente proporcional a la temperatura absoluta. No, falso. No es de una molécula, es del promedio de la molécula. ¿Cómo vas a sacar la energía cinética de una molécula? La energía cinética saca de un promedio de todas las moléculas. La teoría cinético-molecular habla de la energía cinética media de las moléculas. Es la energía cinética media, acá está. Esta energía cinética es media de las moléculas, no de una sola. No de una sola, es promedio. ¿Cómo vas a sacar de una sola nada más? O sea, malo. Ya, entonces, ese es falso. Tiene que ser promedio, no de una. Por último, la fuerza de atracción y repulsión molecular en un gas no existe. Verdadero, pues. El postulado número 3. El tercer postulado, no existe fuerza de atracción ni repulsión molecular en un gas ideal. En un gas ideal no existe. Bien, entonces tenemos
Correctas 4. Como piden las no incorrectas, ¿quiénes son las no incorrectas? Las correctas. ¿Cuántas son? 4. Clave, dedo. Y la 10. Y la 10. Respecto a los gases ideales, indicar cuántas proposiciones son no incorrectas. Otra vez, no incorrectas son las correctas. Primero, ¿ejercen igual presión en todas las paredes del recipiente que lo contiene? Sí, claro, verdadero. Pero recontra verdadero. ¿Son muy susceptibles a todo cambio de presión y temperatura? Sí, claro, claro, claro. Su entropía es mayor que... Ah, ya. ¿Qué cosa es entropía? Desorden molecular. Desorden, caótico, caótico. Movimiento caótico. Entropía es el cambio caótico, desorden, movimiento caótico de las partículas. Es obvio, ¿no? En los líquidos el movimiento es más suave de traslación, en los sólidos el movimiento vibratorio, ¿no? Es correcto. Es correcto. La entropía es desorden. Desorden, caos. Verdadero. Siguiente. A diferencia de los líquidos, los gases poseen una gran facilidad para la compresión. Verdadero. Muy bien. Pedían cuántas son no incorrectas. Las no incorrectas son las correctas. Las 4 son correctas. Enano. ¿Listo? Ya está, chicos. Ahora sí, a desarrollar ejercicios. Pregunta número 11, la desarrollamos por acá. Pregunta 11. Ejercicio número 11. ¿Qué aplicamos en la 11? Vamos a ver. Ah, por ahí ya contestaron, ¿no? Bueno, vamos a ver. Número 11. Siempre colocando los gatos. O sea, los datos. A ver, dice así. Determinar cuántos átomos de hidrógeno. Uy, chispas, átomos de hidrógeno. Ya fuimos. Sí. A ver. A ver. Número 11. Si estamos hablando de átomos de hidrógeno, y el hidrógeno es un gas, el hidrógeno se representa como H2. Ya está. Este es el gas hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno existen en 10 litros? Tengo el volumen. 10 litros. Ojo, el gas es hidrógeno. Hidrógeno es molecular. Ya. Ese gas hidrógeno en el tanque ocupa 10 litros. Ah, no es hidrógeno. Me preguntan cuántos átomos de hidrógeno en 10 litros de amoníaco. Ah, ya. Entonces es amoníaco. NH3. Y ahora sí. Ahora sí. Al final hago QL, ¿eh? Pero primero voy a ver las condiciones del amoníaco. Ya. ¿Cuántos átomos de hidrógeno, eso lo hago al final, existen en 10 litros de amoníaco? Ahí está. Que se encuentra a 127 grados Celsius. No, mentira. Son 400 Kelvin. 127 le sumo 273 y tengo 400 Kelvin. Bien. Y a una presión de 8,2 atmósferas. ¿En qué voy a aplicar primero? Pavo ratón. Para encontrar qué, el número de mol. ¿De quién? Del amoníaco. Entonces, primero voy a aplicar pavo ratón. ¿Ya? Primero, por pavo ratón. Bien, reemplazamos. La presión 8,2 atmósferas. No, trabaja generatriz, trabaja fracción simple. 8,2 es 82 sobre 10. Volumen 10 litros. Constante universal. Si está en atmósferas,
0,082. No, 82 sobre 1000. Temperatura 400. ¿Qué vamos a buscar? El número de mol. Bien. A simplificar. Listo. Como 4 y 10 en mitad, 5, mitad 2. 5 medios. Chicos y chicas, hemos encontrado en el amoníaco 5 medios mol. Hay 5 medios mol. Pero no me preguntan eso. Me preguntan cuántos átomos de hidrógeno. Ya. Una mol de NH3, mira, por UQM. Y ahora voy a aplicar UQM. 2. Voy a aplicar UQM. UQM. Voy a aplicar unidad de química de masa. A ver. Una mol de NH3, mira, una mol. Una mol de NH3 tiene 3 veces Avogadro átomo de hidrógeno. Repito, una mol de NH3 tiene 3 veces Avogadro átomos de hidrógeno. Pero nosotros encontramos 5 medio mol. En 5 medio mol, ¿cuántos átomos vamos a tener? X. O sea, tendríamos 15 medios. 15 medios es 7,5. La clave beso. La clave beso. 7,5. Listo, señores, tiene la respuesta a la número 11, la clave beso. 11 beso. 11 beso. Ah, ¿qué dijiste? ¿Que UQM ya había terminado? No. UQM se aplica para todo. Gases, soluciones, estequiometría, todo. UQM tienes que saber. Solamente que aquí ya, el problema primero empieza con gases para encontrar el número de mol, pero ya, cuando tú nombras mol, ya es UQM, pues. Cuando tú nombras mol, ya es UQM. 12 pavo ratón. 12 pavo ratón. 12 pavo ratón. Vamos por aquí. 12 pavo ratón. 12 pavo ratón. Profe, no me sale. ¿No te sale? No, profe, no me sale. ¿Por qué no te sale? Profe, debo haber aplicado mal algo, ¿no? A ver, vamos a ver. Número 12. Me preguntan qué volumen. Pregunta 12, ¿ah? ¿Ya? Te preguntan qué volumen. Volumen. ¿Qué volumen? No sé. X. ¿Qué volumen ocupa 800 gramos de oxígeno? Esa es la masa. Esa es la masa. Esta es la masa. Ah, entonces su masa molecular 32. A 8,2 atmósferas. Y temperatura de 127 grados Celsius, 400 Kelvin. Bien, señores, voy a aplicar pavo ratón. Pero en vez de aplicar pavo ratón, voy a aplicar pavo rata. Por pavo rata. Y al final, número de mol más entre masa molecular. Y ahora sí, ¿no? O sea, la fórmula es pavo ratón, pero como el número de mol es más entre masa molecular, lo aplico de frente. Ahora sí, muchachos, viene lo bueno, a reemplazar. Presión 8,2, mentira. 82 sobre 10. Volumen es lo que me están pidiendo. Constante universal cuando está en atmósfera, 82 sobre 1000. Temperatura, 400. Masa, 800.
Masa molecular 32. Listo. Ahora sí, a simplificar, muchachos. A ver. Sa, sa. Sa, 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 sa. Octava, 1. Octava, 4. Cuarta, 1. Cuarta, 10. A la derecha me queda 10 arriba. Y a la izquierda me queda 10 abajo. Paso a multiplicar, volumen 100 litros. Clave la 12, 100 litros. Por lo tanto, el volumen 100 litros. Listo, señores, tiene la respuesta de la número 12. Quiero aclarar que cuando se trabaja gases como oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, flúor y cloro, son diatómicos. No puedes poner el oxígeno o solito. Son gases. Y son diatómicos. Por eso que cuando trabajan con hidrógeno, H2. Oxígeno, O2. Nitrógeno, N2. Cloro, Cl2. Flúor, F2. Son gases diatómicos. Doce dedos. 12 dedos. A ver. Tres hay que aplicar como roto, despeja nomás, fórmula directa. A ver, voy a hacer la 17, ¿ya? A ver, con esto voy a cerrar mi participación por hoy. Y mañana creo que empezamos soluciones, ¿ah? Ya el resto de los problemas tú los resuelves aquí. A ver, todo el cloro presente en 200 gramos de LCl2 ocupa 60 litros a 624 milímetros de mercurio y 27 grados Celsius. Bien, vamos a hallar entonces con la primera pavo ratón para hallar el número de mol. A ver, vamos a ver. Tengo la presión, tengo el volumen, sí, tengo todo, ¿no? A ver, del LCl2 tenemos la masa, 200 gramos. Bueno, podemos sacar el peso molecular, ¿no? L 35,2, no, perdón, 35,5 por 2,71. Ya está. Tenemos el volumen, 60 litros. Tenemos la presión, 624 milímetros de mercurio. Ojo que está en milímetros de mercurio. Así que como está en milímetros de mercurio, R se le va a dar 62,4. Porque ya cambió el parámetro, ¿no? Y 27 grados Celsius. Mentira. 27 grados Celsius ya sabemos que es 300 Kelvin. Ya, señores, con eso voy a aplicar pavo ratón. Primero, con todos estos datos que tengo, voy a aplicar pavo ratón. ¿Por qué? Porque necesito encontrar la masa atómica de L. Voy a aplicar pavo ratón. Por pavo ratón. A ver, reemplazo. Presión, 624. Volumen, 60. Constante universal, 624 sobre 10. Temperatura, 300. Número de mol, masa. Entre la masa molecular. Ya con eso saco L.
Con eso tengo L y lo reemplazo en la otra parte, nada más. Y ya está resuelto el problema, ¿no? A ver, vamos a sacar L, ¿ah? A ver. Viene lo mejor, ¿ah? Sa, 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 sa. Sa, sa. 300 entre 65. Nada más, ¿no? Ya, entonces, L más 71. Entonces, esto que está acá pasa. L más 71 es igual a 100. L vale 29. Ya está. Ahora sí. Con L29 viene la segunda parte. Calcular la cantidad de moléculas en 610 gramos de LO2. A ver, ¿cuál sería la masa molecular entonces ahora para el LO2? Entonces, la masa molecular de LO2, sabiendo que L ahora vale 29, sería 29 más 32, 61. Ya está, señores. Entonces, me preguntan ahora que calcule la cantidad de moléculas que hay en 610 gramos. Ya, mira, UQM. Entonces, por UQM, una mol de LO2 pesa 61 gramos. Y en 61 gramos, ¿cuántas moléculas vas a encontrar? Na. Pero nos están pidiendo en 610 gramos. En 610 gramos es 10 veces. Por eso no va a salir 10 Na. Clave de la 17, casa. Listo, señores, tiene la respuesta a la número 17. La clave es casa. Parecía, ¿no? Parecía complicado. Parecía complicado, pero hay que saber manejar el ejercicio, nada más. Hay que saberlo manejar, nada más. Hay que saberlo manejar. Bien, muchachos, entonces tiene la respuesta a la número 17, sale casa. Eso quiere decir que por ahora hemos terminado estado gaseoso. Miren la explicación que he hecho de teoría cinético-molecular. Vuelvo a revisar. Y mañana tenemos que empezar ya con teoría de soluciones. Los que estuvieron la noche, el día de ayer conmigo, de 6 a 9, yo hice todo en una sola clase. Las 3 horas le hice soluciones. Obviamente, algunas cosas teóricas solamente las dije, no las escribí. Pero a partir de mañana sí las tengo que escribir, ¿no? Muy bien, pero los que estuvieron ayer en la noche, mañana van a entender más fácil soluciones, ¿eh? Listo. Nos vemos, chicos, cuídense por favor y nos vemos mañana. Cuídense.